En este video vamos a construir este circuito que podrá medir el nivel de líquidos, pero usando una señal ultrasónica. Ya habíamos hecho circuitos que podían detectar el nivel de agua hasta llegando a llenarlos automáticamente, pero todo era usando cables. Esta vez usaremos un sensor de distancia basada en sonido. Este es un sensor ultrasónico modelo HC-SR04. Trabaja con un voltaje estándar fijo de 5 voltios. Tiene un alcance desde los 2 centímetros hasta los 5 metros de distancia, pero con un pequeño margen de error de 3 milímetros más o menos. Utiliza precisamente la onda del sonido para calcular esa distancia. Este es el transmisor que envía el sonido, llamado trigger. Ese sonido llega a rebotar al encontrar un objeto, volviéndose casi en la misma dirección donde empezó, y este se encargaría de encontrarlo siendo reconocido como el receptor. Se lo llama eco. Para saber cuánto es la distancia que podría estar detectando este sensor, se debe aplicar a esta fórmula. Multiplicar el tiempo por la velocidad del sonido dividido entre 2. El tiempo es lo que tarda la señal sónica en ir y regresar en un espacio detectado y se debe colocar en valores de microsegundos. Luego se multiplica por la velocidad del sonido. Si pusiste atención en clases, la velocidad del sonido establecida científicamente era de 343 metros por cada segundo. Pero como el sensor solo llega a este rango de distancia y la unidad primaria de medición de tiempo en este sensor es en microsegundos, es mejor convertir este dato en centímetros por microsegundos. Esto sería equivalente a 0,0343 centímetros por cada microsegundo. Todo esto tenemos que dividirlo por 2. Esto porque la señal sónica se mueve dos veces, la primera por impulso y la segunda de regreso después del rebote. Sin eso se duplicaría el valor y sería un error de cálculo. Si, por ejemplo, la señal sónica tarda unos 600 microsegundos, entonces estaríamos calculando aproximadamente unos 10 centímetros. Pongámoslos a prueba este cálculo sónico programándolo en el Arduino. Con unos 4 cables conectores macho-hembra los posicionamos. 5 voltios es suficiente para trabajar el sensor y los puertos A0 y A1 los usaremos para comunicación. Para generar una señal sónica tenemos que enviar un pulso que dure 10 microsegundos. Una vez enviado el pulso sónico tenemos que saber cuánto tarda en regresar esa señal. Cuando se envía el pulso sónico, el pin eco del sensor cambia de estado y cuando el sonido vuelve, pues vuelve a cambiar su estado. Entonces ahí sabremos cómo calcular ese tiempo. Usamos este comando para saber cuánto tarda en cambiar un estado lógico y nos lo devuelve en un tiempo de microsegundos. Una vez capturado ese tiempo, pasamos a la fórmula y es mejor tenerlo en variables flotantes para tener números con decimales y sea más exacto la lectura. Descargamos el código, ahora abriremos el monitor serial y observarán que nos muestra en tiempo real la lectura de distancia en centímetros. Y llega a ser bastante preciso, pero no olviden que tienen un pequeño margen de error de 3 milímetros, pero es algo un poco insignificante para nuestras prácticas. Aquí una observación y es que el sensor tiene puntos ciegos en su medición. Primero, que solo podrá medir exactamente 3 centímetros como mínimo. Si se acerca mucho más, ya se excedería sus datos marcando como errores. Y eso se debe por la distancia entre el transmisor y el receptor colocados en el sensor. Según su datasheet, solo en un ángulo de 15 grados es muy efectivo la medición sónica, por eso la distancia mínima será solo de 3 centímetros. Los líquidos como el agua permiten la circulación del sonido tanto dentro por fuera, pero si la señal no es tan intensa podrá rebotar en su superficie. Nuestro sensor llega a una frecuencia de 40 kHz, así que podrá rebotar en este líquido. Lo ubicamos en lo más alto del recipiente y comenzamos a monitorearlo. En este momento nos está midiendo el vacío del recipiente como unos 10 centímetros.
Una vez que empecemos a llenarlo de agua, entonces irá descendiendo la distancia y así tendrán una idea de cómo saber en qué nivel de agua se estaría llenando el recipiente. Mucho cuidado en no exceder el mínimo de 3 centímetros porque le saldría error de distancia. Ya sabiendo esto, podemos añadirle unos LEDs para saber visualmente en qué niveles estaría llenándose de agua. Usaré espadines tipo macho para usar estos puertos de comunicación como salidas. Desde el puerto número 2 hasta el puerto número 9 vamos colocando con soldadura 8 diodos LEDs, uno por cada puerto. Todos los cátodos de los diodos LED estarán unidos en común. Y los probaré con una sola resistencia eléctrica conectado en el negativo de la placa Arduino llamada GND. Se crea una subrutina para asignar qué diodo LED se van a encender cuando llegue a una cierta distancia. En el último nivel, que sería a 3 centímetros, la distancia mínima, ya se activan todos los diodos LEDs. Volvemos a hacer la prueba llenándolo de agua. Y ya estará indicándote el nivel que se va llenando, con todos los LEDs totalmente encendidos. Podemos colocarle un pequeño buzzer pasivo para que te indique con sonido cuando se llegue al último nivel del llenado. Descargas el código, usamos una alimentación externa a 9 voltios, lo probamos y ya estaría terminado nuestro sensor ultrasónico para medir el nivel de líquidos. Podrías experimentar colocando alguna pantalla LCD para mostrarnos con alfanuméricos el nivel de líquidos con más exactitud del sensor ultrasónico. Y hasta poder colocarle una pequeña mini bomba de agua para el llenado automático. Claro, usando un buen componente de potencia como el MOSFET o otra que tú puedas conocer o utilizar. Pero para eso dejaré que ustedes puedan experimentarlo, o si quieren que yo lo haga, pues háganmelo saber en la caja de los comentarios. ¿Qué te pareció este experimento? ¿Aprendiste algo? ¿Ya lo habías hecho antes? Y si no, ¿qué esperas? Para eso son estos experimentos. No olvides apoyar al canal para seguir compartiendo más experimentos electrónicos y no olvides suscribirse al canal y unirse a esta gran comunidad que sigue creciendo cada día más. Te lo ha explicado Androbot y nos volveremos a ver en otro experimento.